Buen día, esta es la presentación para la actividad videograbación del módulo Seminario de Investigación Educativa correspondiente al programa Doctorado en Ciencias de la Educación a cargo del doctor Adrián Abrego. Esta unidad tiene por nombre Cuestionamientos Generales que orientan la investigación. La actividad videograbación va a ser una presentación de las tres preguntas principales y las tres preguntas derivadas basadas en los aportes o en las ideas o perspectivas de diferentes académicos en relación al tema de interés. La primera pregunta que se ha construido es cómo articular los elementos metacognitivos humanizantes para consolidar ambientes más humanos en las escuelas. Esto basado en Foster, Robinson y Pérez, quienes argumentan lo importante que se hace la cuestión emocional y no solamente cognitiva del ser humano, y estas cómo sufren cambios a lo largo de las experiencias en diferentes ambientes o con diferentes esferas sociales en las cuales tiene relaciones. En este caso, lo que se busca es principalmente aprender a cómo se articulan esos elementos para construir ambientes mucho más humanos en las escuelas. De allí que nace una idea secundaria y es qué elementos metacognitivos son involucrados en la construcción de ambientes humanizados en la escuela. En este caso, pues realmente creo yo que se queda corta ya que sería solamente identificar los elementos, pero pues no hace una implementación o presenta una propuesta o una meta. En el segundo caso, está presente la pregunta cómo la inteligencia emocional enmarca los elementos metacognitivos involucrados en la construcción de ambientes más humanos en la escuela. En este caso se presenta la inteligencia emocional como un instrumento descriptivo de los elementos metacognitivos, entendiendo que algunos de estos no son rastreables al ser cualitativos. Entonces hay que utilizar elementos de la inteligencia emocional para poder comprenderlos y escribirlos. Subsecuentemente aparecería la pregunta derivada, ¿cómo la inteligencia emocional permite analizar los elementos humanizantes del ambiente escolar para articular ambientes más humanos? Entonces, en este caso, yo diría que se puede utilizar como un objetivo más que como una pregunta, porque nuevamente se quedaría en un análisis, pero más allá no pasa de analizar esa articulación. Y precisamente la idea es un poco innovar. Y de allí que también Tobar lo dice, una cosa es simplemente hacer una práctica y otra cosa es tener una práctica en la cual nosotros involucremos aspectos emocionales y, por ejemplo, aparece la neuropedagogía y otras tendencias en donde se busca reconocer el hecho de la parte metacognitiva no solamente como la construcción de conocimiento teórico, sino para la vida. La pregunta número 3 es cómo construir ambientes humanizantes mediante la articulación de elementos metacognitivos e inteligencia emocional en las escuelas. En este caso presento la meta. La meta es precisamente esa construcción humanizante del ambiente escolar. ¿A través de qué? A través de una articulación de los elementos metacognitivos que hacen parte de esa creación o esa construcción empleando la inteligencia emocional. Y como subpregunta, tendríamos qué elementos metacognitivos desencadenan la construcción de ambientes escolares. Nuevamente, acá sucede lo mismo que pasaba con otra pregunta que se queda corta. Solamente pasa a identificar elementos que desencadenan esa construcción, pero no va más allá, no hay esa meta. Y pues creo yo que si bien es una pregunta que serviría como objetivo, o pues transformándola en un objetivo, se quedaría corta porque pues no habría ese cómo, ese para qué. De allí que también yo me baso en algo que decía Giraldo y Aristizábal, o Giraldo, Aristizábal y Serrano, y era relacionado a nosotros para qué hacemos esa práctica o para qué nosotros queremos enseñar. Si es simplemente para negar una parte del ser humano o para construir o articular ambas cosas. ¿A qué me refiero? A la parte cognitiva y a la parte emocional, porque todas dos van relacionadas, las dos van creciendo
y van cambiando a lo largo de las etapas del desarrollo del ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, detrás de toda actuación hay unos elementos que muchas veces se normalizan, pero que realmente se aprenden, que realmente se perfeccionan y que precisamente el ser humano construya en cada etapa. A raíz de estas consideraciones, pues concluí que realmente mi interés más que hacer una transformación es entender, realmente comprender cómo funciona todo esto que es normalizado, pero que realmente es todo un proceso que está tras bambalinas en nuestra cabeza y en nuestra forma de pensar. Y a partir de eso también soy consciente de que eventualmente va a haber pues no solamente un entendimiento, sino una intervención para consolidar si realmente se modifica o si se logran ambientes más humanos. Pero sobre todo pues que esa construcción de ambientes humanos no corresponde a un ambiente físico, sino que corresponde a una construcción metacognitiva entre dos seres humanos que están dispuestos a ser parte de un lugar que es un entorno físico, pero que trasciende ese carácter general. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar esos aspectos, eso se vería reflejado en el hogar, en la escuela, en el trabajo, y realmente es allí hacia donde yo quiero apuntar, entender para poder aplicarlo en diferentes escenarios. De allí que las referencias en las que pues me inspiré realmente fue en Foster, fue en Giraldo, fue en Pérez, fue en Robinson y en Tovar porque daban ideas precisamente de eso, de la vinculación de lo humano en el sentido amplio y no simplemente en un sentido tan corto como especie que es el que normalmente se le otorga. Eso sería todo. Mil gracias por escucharme.